Tema 3. Métricas en redes. 3.2. Conexión y detección de comunidades. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo calcular las componentes conexas de una red y veremos también cómo detectar comunidades, que serán subconjuntos de la red que se encuentran dentro de cada uno de sus subconjuntos, los nodos muy conectados entre sí y muy poco con lo que sería el resto. Recordemos que una red no dirigida decíamos que era conexa si todos sus nodos son accesibles entre sí. Bien podían serlo por una arista o podían serlo por un camino. Hay que tener en cuenta que aun no siendo una red conexa podemos hablar de las componentes conexas o subconjuntos conexos de dicha red. Eso en lo que respecta al caso de redes no dirigidas. Para el caso de redes dirigidas, lo que podemos hacer es calcular si es conexa o no, dependiendo de si respetamos el sentido de los arcos, y en ese sentido hablábamos de conexión fuerte, o sin respetar dicho sentido, y en ese caso hablábamos de conexión débil. Fijaros que en el fondo la conexión normal podríamos decir que es la conexión débil. En ambos casos podemos calcular las componentes conexas con Gephi. Y en que los resultados se nos indicará cuántos nodos tiene cada una de las componentes. Además, si nosotros vamos al laboratorio de datos, podremos ver que cada nodo a qué componente conexa pertenece. Para obtener estos resultados en Gephi, lo que haríamos sería primero marcar el grafo la red es no dirigida, aceptamos y obtendríamos un resultado como el de la derecha. Como es no dirigida, hemos dicho antes que la conexión débil es esencialmente la conexión en no dirigidos, tenemos una única componente y lo que veríamos es que los 34 nodos se encuentran en esa componente. Es decir, con 34 nodos tenemos una única componente. No obstante, podemos establecer dentro de una red subconjuntos de nodos que, como hemos dicho, se encuentran más conectados entre sí y menos con otros. A cada uno de estos subconjuntos nosotros los vamos a llamar comunidades. Y es muy interesante cuando tenemos un grafo o una red que tenga muchos nodos, intentar determinar cuáles son las familias o grupos de nodos que se encuentran muy conectados entre sí. Intentar detectar las comunidades, puesto que esto nos permite explicar mucho mejor lo que está pasando dentro de la red. Para determinar estas comunidades hay varios algoritmos. Uno de los más destacados, el más destacado, es el algoritmo de Lovaina. Este algoritmo se basa en intentar optimizar el cálculo de la modularidad. La modularidad no vamos a entrar en la definición precisa, pero sí que indicaremos que es un valor que está entre menos 0,5 y 1 y mide la densidad relativa de las aristas en cada comunidad con respecto a las aristas en otras comunidades. El algoritmo funciona partiendo en primer lugar de los nodos y los va agrupando progresivamente en comunidades. ¿En qué momento se para? Pues se para en función de un parámetro que es lo que se llama la resolución del algoritmo. Este proceso, o el proceso iterativo de ir formando las comunidades, tiene tres fases. En primer lugar, se parte a cada nodo se asocia una comunidad y partimos en principio de tantas comunidades como nodos. Y luego lo que vemos es si juntando varios nodos en una comunidad, podemos reducir lo que sería la modularidad. A partir de eso lo que se hace es cada comunidad se reduce a un único nodo y se vuelve a repetir ese proceso. Ya os he dicho que simplemente es para que tengáis una idea de cuál es el funcionamiento. A la hora de calcularlo con Gephi es muy sencillo, simplemente tenéis que darle a la opción de modularidad y en esa opción pues podéis marcar las opciones de aleatorio para mejorar la descomposición y de usar el peso de las aristas, aunque en este caso sería 1. Si en el caso del club de Calate de Zachary marcáis el valor 1, lo que obtendréis es una estructura en 4 comunidades. Esas comunidades es lo que se llama aquí como clases de modularidad. Está la del 0 con 12 elementos, la del 1 con 5 elementos y la del 2 con 4 y la del 3 con 13 elementos. Observar que en este caso lo que se ha obtenido es que el valor de la modularidad es 0,41 y hemos obtenido 4 comunidades. No obstante, esto no coincide con el resultado que exponíamos en el artículo del Club de Karate de Zachary de que se habían establecido dos grupos. En aquel caso lo que se aplicaba es otro algoritmo que se llama Default-Fulkerson, pero nosotros también podemos obtener este resultado si estudiamos la modularidad. Pero, en cambio, lo que tenemos que cambiar es el valor de la resolución y poner 3. Como ponemos un valor mayor que 1, lo que estamos intentando es forzar a obtener menos comunidades y que éstas sean más grandes. Pues bien, en este caso observamos que lo que tenemos son dos comunidades,
una con 16 nodos, que sería la clase modularidad del 0, y otra con 18 nodos, que sería la clase modularidad del 1. Y si analizamos con detalle la representación en Gephi y pintamos cada nodo según la clase de modularidad, lo que vamos a ver es que cada uno de los nodos se va a ir emparejando o bien con el maestro Hai o bien con John según la clase de modularidad. Es decir, es una medida que nos permite obtener dicho resultado. Para ello hay que ir a la opción de apariencia que tenéis en la parte izquierda y decir que los nodos los vamos a pintar en función de la clase de modularidad. Los más claros serán una clase y los más oscuros otra. En este caso, este es el resultado que hemos obtenido, pero no obstante, seguimos sin poder ver exactamente cómo sería la representación de la red o cómo se verían los grupos. Para ello vamos a explorar otras de las opciones de Gephi, que consiste en estudiar la distribución o proponer distintas distribuciones. Si vais al menú de la parte inferior izquierda, dentro de las distribuciones vamos a probar a elegir la distribución Force Atlas. Esta distribución lo que intenta es, por una parte, atraer entre sí los nodos que están más próximos y repelerlos respecto de los que están más alejados. Podéis probar con distintos parámetros como el de escalado, gravedad, el número de hilos para el que se vaya ejecutando el cálculo en paralelo, y aquí lo que os he mostrado es una agrupación donde se puede ver exactamente cómo sería la distribución en comunidades. Fijaros que en este caso lo que se obtiene es el mismo resultado que hemos obtenido antes cuando estábamos estudiando el club de karate de Zachary.